Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La operación Depuración Azul reveló que al menos 13 policías, entre ellos un capitán y un teniente coronel, estarían implicados en una red de tráfico de armas de dotación hacia grupos criminales como los Lobos y los Choneros. Según el Ministerio del Interior, venderían pistolas Glock, fusiles y municiones a bandas armadas. La operación incluyó allanamientos a unidades policiales, cuarteles y también viviendas particulares. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña Patricio Carrillo, exministro del Interior. Patricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Gisela. Buenas tardes a todos. Patricio, Depuración Azul ha confirmado que policías en servicio activo vendían armas de dotación a bandas criminales. Usted fue ministro del Interior y antes incluso comandante de la policía. ¿Cómo se explica que una red así haya operado dentro de la institución sin ser detectada durante tanto tiempo? Bueno, yo no creo que se hayan podido mimetizar durante tanto tiempo. Las condiciones de seguridad del país han cambiado en los últimos 3 años. Lo que hoy sucede en materia de violencia no sucedía cuando yo fui ministro y cuando fui comandante general. Nosotros teníamos siempre un sistema de alertas que permitía hacer depuraciones permanentes. Esto no es nada complejo en función de lo que se vive. En lo fenomenológico y en lo estructural, los principales cambios son que el crimen organizado, sin duda, quiere conquistar el Estado a través de sus instituciones, no solamente la Policía Nacional. Lo que ha pasado con las agencias de control de tránsito, lo que ha pasado con el sistema de justicia, lo que pasa en definitiva con todas las instituciones del Estado es eso, porque la motivación que está atrás es política y económica. Y además los medios que utilizan, porque son indicadores que se los debe ir analizando. En temas de inteligencia, la información se procesa y se saca algunos indicios y algunos temas. Creo que en este caso puntual es probable que hayan llegado recién a algunas conclusiones en función de lo que esté sucediendo, pero siempre la policía al menos tiene mecanismos y un sistema de alertas para depurarse. Y hablando justamente de esos mecanismos, la trazabilidad del armamento policial es supuestamente rigurosa. ¿Fallaron los sistemas de control o hubo un encubrimiento interno? ¿Qué cree usted que fue lo que pasó? Lo que deberían explicar y con absoluta transparencia, porque en estos temas lo que se necesita es una comunicación transparente, es las auditorías que siempre se hacen a los rastrillos y a la dirección de logística de cada unidad. Ahí se entrega sin duda el armamento y la munición de dotación personal. Y cuando se levantan indicios en lugares donde han sucedido delitos, especialmente de sicariato o homicidios con arma de fuego, sin duda esa cantidad de evidencia puede ir determinando si la munición procede o no procede de estos espacios o de dónde viene. Y más de 40 indicios balísticos se levantan en cada escena del delito. Por consiguiente, hay suficiente información con inteligencia artificial para procesarla y llegar a tomar algunas conclusiones. Entonces, a mí me parece que es probable que hayan sufrido algún retraso, es probable que no hayan realizado las auditorías, porque la cantidad de policías que están enfocados únicamente al control en la calle pueden un poco relajar estos procesos internos. Y pero Patricio, necesita que se controle más que los procesos, más que las personas, los procesos, porque estos nos deben dar esas garantías de que están funcionando bien las instituciones. ¿Durante su gestión se detectaron desvíos similares? No, mire, cuando yo fui comandante general, yo comandé la policía en la pandemia. Sin embargo, nosotros sí teníamos problemas en la policía. El primer hecho evidente de penetración del crimen organizado fue el robo de 950 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía. Y luego de eso se hicieron algunos mecanismos. Pero ahí nosotros ya vamos mirando lo que ha ido sucediendo en el país. Mire, nosotros cuando fuimos funcionarios públicos desarticulamos la organización criminal de Salcedo y todos aquellos que luego en la piscina se relacionaron.
Nosotros desarticulamos la banda de Norero, que luego permitió el caso Metástasis, Purga y Plaga. Y cuando uno analiza, son los mismos actores políticos los que están. Cuando uno analiza todos estos temas, es de la misma Administración de Justicia la que ha dejado en impunidad. Esto es lo que hay que combatir, más allá de que... Pero, por ejemplo, Patricio, algunos de los detenidos ahora por tráfico de armas también estaban en funciones cuando usted lideraba el ministerio. ¿Puede asegurar que se investigó adecuadamente a los oficiales sospechosos? Yo lo que le puedo asegurar es que deben haber pasado las pruebas de confianza en ese periodo. O sea, ¿no se dieron alertas? ¿O se dieron alertas y las ignoraron? Mire, ellos hoy tienen esa jerarquía. Hace 3 años tenían una jerarquía y un cargo absolutamente distinto. Es el momento en el que puede darse cualquiera de estas situaciones. Por eso las acciones de contrainteligencia son tan importantes al interior de las unidades. Si nosotros hubiésemos tenido un mecanismo de alerta, no tenga duda que estos oficiales ya hubiesen sido separados, desvinculados y judicializados en su momento. Pero se opera con la información que se tiene al instante. Hoy, insisto, algún sistema de alertas debe haber manifestado o debe haberse presentado para que se difunda como se ha difundido. Porque el resto de mecanismos es evitar que estas cosas justamente sucedan. Para eso son los mecanismos de prevención. Ahora, la venta de armas de uso oficial fortalece directamente a grupos narcocriminales como los Lobos y los Choneros. ¿Puede la Policía Nacional seguir considerándose una institución confiable con esos niveles de infiltración? Yo creo que sí. Mire, en la policía hay muchísima gente que hace muy bien su trabajo. Estas pocas personas que se dejan contaminar son aquellas que el crimen organizado y el liderazgo político que existe justamente les van arrastrando hacia estos espacios. Son las debilidades que se van creando más bien en el sistema, lo que hay que cambiar. Recuerde que nosotros trabajamos durante mucho tiempo sin una ley de inteligencia actualizada, que no permitía tomar algunas decisiones internas inclusive. Recuerde que a la Policía Nacional en el año 2011, luego del sesgo del 30 de septiembre, le quitaron leyes especiales como inclusive la ley de disciplina y le transformaron a un código orgánico de entidades de seguridad ciudadana con un mecanismo reglamentario de disciplina absolutamente inútil ahora, en función de la cooptación que podría haber existido. Y todos estos mecanismos que ahora se miran en las otras agencias de control a la que le dieron poder de policía, como el tema de tránsito, también ha llevado a estos niveles. Es el momento, insisto, de no regresar a ver hacia atrás, sino más bien mirar de aquí en adelante qué podemos hacer para que el Ecuador no siga siendo cooptado y no siga la economía ilegal, no solo compitiendo con la legal, sino posicionándose por sobre la economía formal en el Ecuador. El actual gobierno ha dicho que esta depuración no se va a detener. ¿Qué dejó usted avanzado que ahora podría estar dando frutos para, usted dice, no veamos atrás, sino miremos hacia adelante? Pero es importante en este camino apoyarnos en lo que ya se inició antes. Fortalecer los controles internos que tiene la policía. Mire, la policía en el año 2004 creó su primer plan estratégico. Y uno de los grandes objetivos que tenía, 4 eran en total, era la lucha contra la corrupción interna. En el año 2008, nosotros a través de la Oficina de Gestión de la Calidad propusimos el mecanismo que se mantiene desde ese año para la depuración, que son las pruebas de confianza, pruebas psicológicas, pruebas socioeconómicas, pruebas toxicológicas y pruebas poligráficas. Es la única institución a la que todos los oficiales, especialmente cuando ascienden a los niveles superiores, pasan pruebas poligráficas. Pero eso no nos da garantía de que luego de pasar pruebas poligráficas sean cooptados o en función de una actividad o una función que se le ha sido asignado nuevamente. Por eso este es un tema permanente, este es un tema de observación y de vigilancia constante. En las instituciones se necesita justamente tener personal de contrainteligencia haciendo estas tareas. En su experiencia, ¿qué tan extendido está el vínculo entre los policías y las bandas criminales? ¿Es un fenómeno aislado o es estructural? No, yo no creo que sea estructural, pero tampoco es un hecho ya tan aislado. Hay muchas personas que son parte de la nómina, no solamente de policía. Mire, a la policía se les regresa a ver siempre cuando hay estos mecanismos, pero en realidad hay muchas otras instituciones que generan mucho más complejidad en el tema, especialmente en la administración de justicia y en el sistema político. Allá la policía no llega.
hay que despolitizar la administración de la policía y devolverle la meritocracia. Cuando todavía los políticos quieren estar presentes en los procesos de ascenso y en los procesos de designación de funcionarios a determinadas actividades delicadas, ahí es donde se vuelve complejo el tema. Yo lo viví, a mí me sacaron de la Comandancia General de Policía porque no di paso a unos policías que quería el ministro de ese entonces trasladarlos a los puertos. Este es un tema de evitar justamente la politización y dejar que sea una institución que se vaya desarrollando, pero sin estos mecanismos. Pero ¿no cree que también hay que hacer un análisis interno en qué fallamos? Porque no puede ser que hayamos llegado hasta este punto y que nadie haya tenido una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad le cabe a altos mandos que también, como usted incluso, dirigieron la policía y el ministerio sin detectar o contener estos hechos? Porque es un proceso en los que han pasado un montón de funcionarios y todos tienen la solución hoy, pero nunca hicieron nada o no pudieron detener o alertar en su momento. Pero ¿quién dice que no se ha podido? Porque el hecho de que justamente en nuestras administraciones no haya sucedido estos eventos es la demostración. Por eso es que, insisto, en la policía el tema reglamentario y las conductas, por pequeñas que sean, tienen que ser absolutamente sancionadas. Ahí es donde empieza a regularse. Las inconductas en la policía es el reflejo del liderazgo. Si el liderazgo es débil, si el liderazgo es poco ético, si el liderazgo es irresponsable, sin duda van a existir estas expresiones. Por eso hay que cuidar muchísimo las designaciones y estos mecanismos. Usted está diciendo entonces, Patricio, que hoy los líderes que tenemos en los mandos de las fuerzas del orden no tienen la capacidad. Eso tiene que evaluar el comandante general. Él tiene desconcentradamente mandos en las provincias en donde se han presentado estos fenómenos. Ahí tiene mandos que seguramente no ejercieron los controles adecuados y deberá tomar las acciones que correspondan para sentar precedentes y evitar que vuelva a suceder. Hablemos un poco del tema de alias Fito en este contexto, Patricio, y su recaptura. Un poco también, ¿cómo ve usted esta recaptura? ¿Qué connotación tiene en el ámbito de lo que estamos conversando, ¿no? De todo lo que está sucediendo en el tema de las bandas organizadas. Mire, para mí este es un tema estratégico, no solamente para lograr desarticular una organización, no un liderazgo, porque no es Ecuador contra Fito, es Ecuador contra una red criminal que tiene, sin duda, tiene rutas, tiene mercados ilegales, tiene dinero, tiene poder político, tiene muchas conexiones ahí. Eso es lo que se debería desarticular y hacia allá tienen que irse. Recuerde que en Manta, que hoy inclusive su alcaldesa ha pedido la depuración y la intervención en la agencia de tránsito, ahí se daban los contratos con la empresa Albimad. Albimad era una empresa en donde estaba no solamente el cartel de Cali y estaban liderazgos como el difunto Rasquiña y el actual Fito. Sí, pero la alcaldesa se da cuenta hoy, cuando ya recapturan a alias Fito. Durante años no se había dado cuenta que esto estaba pasando. Nosotros pusimos esa alerta en mayo 22 cuando se le detuvo a Norero. Y en mayo 28 presentamos la alerta inclusive a la Administración de Justicia cuando en el allanamiento se encontró evidencia de los municipios que estaban participando en la contratación pública. Pero ella recién se da cuenta que criminalizaron la justicia y criminalizaron la contratación pública. Entonces, esta es un tema estratégico que, insisto, nos estamos quedando en la forma, cómo sucedió la recaptura, pero no estamos avanzando hacia donde tenemos que direccionarnos. Y este es justamente el problema del Ecuador. Yo creo que el debate siempre queda en lo simplificado, en lo pequeño, pero no se va hacia lo estratégico, que es lo que debería avanzar. El tema de la extradición ya está en debate si será un derecho o no será un derecho. A mí me gusta mucho coger el ejemplo de lo que sucedió en Colombia. Carlos Leder, que fue el primer extraditado como liderazgo en ese país, al final, cuando recibió una condena sostenida allá y ante la rigidez del sistema disciplinario carcelario allá, tuvo que convertirse en un colaborador eficaz. ¿Y en qué terminó? Terminó entregando a las autoridades políticas que desde naciones participaban junto al cartel de Medellín en el tráfico de drogas. Entonces, es decir, en el gobierno revolucionario de Cuba, los sandinistas de Nicaragua y el expresidente de Panamá, que terminaron también presos. O sea, ¿usted cree que la extradición de Fito es un avance real o una forma de, una forma de eludir la responsabilidad del sistema judicial ecuatoriano o qué?
Yo creo que es un mecanismo legal y creo que ahí el Ecuador debe demostrar no solamente su voluntad política, sino sus principios republicanos para luchar contra este fenómeno tan agresivo con el que se ha presentado en el Ecuador. Entonces, más allá de que se debata el derecho o no de esta persona, se puede hasta reformar el tratado que se tiene con Estados Unidos y agilitar lo más pronto posible ese proceso. Yo le agradezco muchísimo, Patricio, gracias por habernos acompañado. A usted, muchas gracias. Buenas tardes. Nos acompañó Patricio Carrillo, exministro del Interior. Notimundo a la carta.